Bienvenidos a tu programa Aunque Duela Profesionalmente Hablando. Como siempre, trayendo un contenido de salud y bienestar para toda la familia dominicana y, ¿por qué no?, para todo aquel que se encuentra fuera de la República Dominicana y quiere tener acceso también a la salud de manera inmediata y de voz de los especialistas. El día de hoy tenemos una invitada del área de la salud femenina y es que nos acompaña la doctora Jiménez. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por tan bonita presentación. Doctora Josefina Jiménez, fuera de la ginecología y la obstetricia, ¿usted dentro de esta misma área tiene alguna otra experticia? ¿Se dedica a otra zona dentro de esta misma área de la salud? Claro que sí, me dedico a la estética funcional y regenerativa. Y cuando hablamos de estética funcional y regenerativa, ¿a qué nos referimos? Realmente esto en los pacientes siempre ocasiona ciertas incógnitas debido a que cuando ellos llegan a la consulta, pues entienden que cuando nos referimos a una labioplastía, por ejemplo, que es uno de los procedimientos más realizados, piensan que solamente es algo estético, pero es algo más que estético, sino también funcional, que sea viable para la paciente. No todos los procedimientos, simplemente para que el paciente se vea mejor, luzca mejor, se deben de realizar, sino que para el paciente también sea conveniente, tanto físicamente como emocionalmente. Y dentro de las evaluaciones, es frecuente que las mujeres consulten porque tienen la inquietud de que sienten que, por ejemplo, en este caso, sus labios, sus genitales, sus labios mayores o menores, tienen algún daño como un adelgazamiento o que se ven muy pequeñitos o que el tamaño de su clítoris se ha pronunciado y eso les molesta. ¿Es frecuente esta consulta, doctora? Bastante frecuente, más de lo que nos podemos imaginar. Hay muchísimas pacientes con estas características y más todavía con la hipertrofia de los labios menores. Muy bien, pues qué bueno saber que dentro de la propia ginecología hay expertos que se dedican a esto, porque para la mujer es una zona, por supuesto, que representa cierta vulnerabilidad en su proceso íntimo y no quiere que haya un acceso de repente a alguien que no sea de mucha confianza para ella. Y con su Claro. ginecóloga o con su ginecólogo siempre se crea ese vínculo y qué bueno que se pueda conversar de esto y regularizar esto. Claro que sí, así es. Realmente es un tema poco tocado por las pacientes, que a la hora de que ellas llegan a la consulta no es algo cómodo, no es un tema cómodo para ellas tratarlo, pero se logra porque siempre que el paciente se siente en confianza con su médico, indistintamente de la especialidad, el paciente logra encontrar la ayuda que necesita. Pero yo no quiero que ustedes se muevan y no dejen de sintonizarnos porque vamos a ir a una pausa comercial y en breve retornamos con la doctora Jiménez, Josefina Jiménez, quien es ginecóloga obstetra y que se encarga también de embellecer para que funcione de manera más adecuada esa parte íntima nuestra femenina. Vamos y regresamos. Hablaremos a continuación de infecciones vaginales. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Estamos de regreso y es que estamos hoy con nuestra invitada, la doctora Josefina Jiménez, ginecobstetra. Doctora, hablemos de infecciones vaginales, un tema tan frecuente, me imagino un motivo de consulta muy frecuente. Cuénteme de eso. ¿Es muy usual que nuestras pacientes acudan o es un hallazgo por consulta de rutina? Claro que sí, normalmente las infecciones vaginales podemos decir que es el pan de cada día,
porque es el motivo de consulta más frecuente por parte de las pacientes, tanto en las consultas ginecológicas como a nivel de atención primaria. Ellas normalmente eso le afecta bastante en la parte íntima, en su autoestima, porque es bastante incómoda en el momento del acto sexual. Las infecciones vaginales son una patología. Lo que pasa es que muchas pacientes la normalizan por el simple hecho de la frecuencia en la que casi siempre andan viendo un flujo exagerado, andan viendo las infecciones. Entonces, es una patología que se va a producir de las alteraciones en el ecosistema vaginal. Y cuando hablamos de esas alteraciones en el ecosistema vaginal, por ejemplo, nosotras del área de la salud sabemos que muchas mujeres modifican ese ecosistema vaginal a expensa de muchas acciones. ¿Cuáles son esas acciones, doctora, que usted pudiera destacarle a nuestra población que, aunque les duela, son mal hechas y mal vistas por ustedes, los especialistas de esa área, que pueden provocar infecciones vaginales? Las pacientitas tienen la costumbre de utilizar con muchísima frecuencia los protectores como algo normal, de cotidianidad, sin entender, porque realmente en la mayoría de los casos es por ignorancia. Ellas no entienden que utilizar un protector diario puede generar una mayor cantidad de humedad a nivel de la vulva y entonces favorecer ese crecimiento de las bacterias. Aunque te duela, mujer, no deberíamos usar protectores diarios. ¿En qué momento deberíamos usar protectores, doctora? Ya cuando la menstruación se está quitando. Cuando, como dicen ellas, si estoy manchando, ese es el momento ideal en el que debemos utilizarlo. Pero no de costumbre. Otro hábito, doctora, que puede llevar a la aparición de infecciones y que para nosotras es como normal. El utilizar todos los jabones íntimos que van saliendo y que van comercializando. No todos los jabones íntimos tienen un pH adecuado para la salud íntima. No vamos a dar coletilla aquí, no vamos a dar esos comerciales, doctora, pero ¿cuál es el pH ideal en el jabón que deberíamos poder tener? Por ejemplo, voy a comprar este porque tiene un pH tal, la doctora Josefina en el programa dijo que tal pH pudiera ser el ideal, por ejemplo. El ideal es uno que sea ácido, básicamente que ande entre 3.5 y 4.5. Ya saben, cuando vayan a buscar ese jabón íntimo, doctora, ¿y debería siempre lavarse la mujer con un jabón íntimo o puede ser solo con agua? Yo considero que sí necesitan el jabón íntimo, porque normalmente la paciente, todos los días nosotros nos exponemos a diferentes tipos de actividades. Sudamos mucho. En la vulva hay muchas glándulas sebáceas, hay glándulas sudoríparas, cada una liberando sus contenidos. Entonces, con higienizar la vulva solamente con agua entiendo que no es suficiente. El uso frecuente, doctora, de los óvulos, que debo resaltar en sus diferentes presentaciones, desde las más características que dicen que son óvulos naturales, que lo hacen de sábila y otros materiales, hasta los óvulos ya comercializados y farmacológicamente activos. ¿Es ideal la utilización de los mismos? Es ideal la utilización de óvulos siempre y cuando sea medicado por su médico, porque a las pacientes les encanta automedicarse. De hecho, ellas tienen la costumbre de que utilizan normalmente después de cada menstruación un óvulo, lo cual es totalmente incorrecto porque está alterando la flora vaginal, altera su microbiota y ya en el momento en el que ocurre el desequilibrio ya la paciente se hace propensa a presentar infecciones vaginales porque le está abriendo la puerta a un descenso de sus protectores que son el lactobacilo de Doderlin y entonces va a haber un aumento, un crecimiento de las bacterias como la cándida, como la tricomona. Mujer, aunque te duela, deja el uso de óvulos de manera frecuente, sin receta médica y sobre todo después de la menstruación. La doctora Josefina nos explica que eso no es correcto. Doctora, fuera de esos hábitos, otros hábitos que usted identifique que usualmente sus pacientes le consultan que hacen, que son incorrectos y que hacen que sea propicio el ambiente para la aparición de infecciones. Las duchas vaginales. Las duchas vaginales se llevan toda la flora. Cuando hablamos de duchas vaginales, me voy a volver ignorante en este momento, porque realmente
usted me dice duchas vaginales y yo me imagino duchándome y no me imagino cómo entra la... O sea, quisiera aclarar el concepto porque probablemente mucha gente también, igual que yo, se encuentra en este mundo del... ¿Duchas vaginales qué son, doctora? Según refieren los pacientes o las pacientes. Ellas refieren a utilizar una manguera y colocársela en el introito vaginal de manera tal que el agua llegue a toda la vagina y pueda entonces higienizar su vagina. Ok. No tienes que introducirte nada, ni lavarte nada dentro de la vagina. Es solo hacer lavado de vulva. Yo creo que vamos a tener que volver para atrás y dar una clase de anatomía, doctora. Ay, sí, yo creo que sí. Pero vamos a seguir con las infecciones. Y ahí venimos con lo mismo, porque cuando hacen sus duchas vaginales, entonces se están llevando todos los protectores, se están llevando los lactobacilos y entonces se hacen más expuesta a que haya crecimiento de bacterias. ¿Cuáles son los síntomas que usualmente hacen que una mujer acuda a la consulta y que esa mujer sospecha de que tiene una infección? Que usted le dice, mira, mujer, si tú tienes todo esto y esto, ven que tú tienes una infección. Por favor. Ya si ven que tienen, el flujo normal es transparente, es ligeramente blanquecino y es ligeramente espeso. Ya si ustedes ven un color verdoso que nos hace referencia a la tricomona, que es un parásito. Ya si ven una coloración grisácea, blanquecina, que ya ese nos hace referencia a la Gardnerella, que es una bacteria, o a la cándida, que normalmente es un hongo, que normalmente se va a manifestar como un flujito blanquecino en forma de grumo. La paciente va a tener mucho ardor, mucho picor en su zona íntima y bastante hiperémica va a estar totalmente enrojecida. Muy bien, ya sabes que si presentas síntomas que puedan alertarte a una infección vaginal, debe acudir inmediatamente a una consulta ginecológica para una evaluación más apropiada. ¿En qué momentos, doctora, uno sospecha de que se está complicando la infección y que hay que ya pasar de un tratamiento más, digamos, más sencillo a algo más incluso como con tratamiento por las venas y tal? ¿En qué momento se puede complicar o puede haber signos de complicación? Hay veces que las pacientes pueden presentar una enfermedad conocida como enfermedad pélvica inflamatoria, que es ya cuando tienen mucho tiempo con el flujo, porque como dije, las pacientes tienden a normalizar el flujo vaginal, el flujo anormal. ¿Entienden? Bueno, un flujito, se colocan 2 óvulos, pues entonces no completan el tratamiento, pues entonces retorna esa infección que realmente nunca se fue. Nunca se fue. Claro. Entonces, al tener tanto tiempo expuesta con la infección, afecta ya los órganos pélvicos. Y ya al afectar los órganos pélvicos, hay que dar un tratamiento más delicado, que incluye inyecciones como la ceftriaxona, un tratamiento bioral postergado a largo plazo de unos 14 días en la mayoría de los casos, todo dependiendo el nivel de gravedad que tenga la paciente. Muy bien. Doc, ¿puede provocar las infecciones vaginales de forma prolongada? ¿Pudieran provocar esterilidad, o sea, disminuir la posibilidad de un embarazo saludable o de un embarazo simplemente? Claro que sí. La que más afecta esta parte aquí de las trompitas es la gonorrea, es la Neisseria gonorrheae. Una vez que ella alcanza las trompas uterinas, tiende a producir obstrucción de las mismas. Y ya ahí afecta la fertilidad de la paciente, porque en el momento en el que se expulsa ese ovocito, no va a tener por dónde pasar, claro. Va a estar obstruida. Bueno, ya saben que puede haber riesgos muy pequeños, pero también muy severos en relación a las infecciones vaginales. ¿Hay alguna complicación en una infección vaginal que haya llevado, por ejemplo, doctora, a una necesidad quirúrgica? Puede presentarse por la misma razón, pero realmente mis pacientes, gracias a Dios, no han llegado a ese cuadro. Se portan mejor. Se portan bien. Qué bueno, más le vale. En infecciones vaginales, doctora, usualmente, fuera de las características del flujo que nos mencionaba, ¿el flujo tiene un olor característico que nos hace sospechar de que hay una infección? Sí, regularmente, principalmente con la Gardnerella, que es una vaginosis bacteriana, de hecho la más frecuente, podemos percibir ese olorcito
que característicamente le llamaban un olor a pescado. Es un olor bastante fuerte y sí, la paciente se da cuenta, pues que está pasando por un proceso de una infección vaginal. Ya sabemos que hay factores que nos ayudan a la aparición de ella y que si los evitamos, podemos evitar la aparición de las infecciones, pero aún cuáles son los otros factores, por ejemplo, que pudieran condicionar a que una paciente sea más vulnerable a la aparición de infecciones. Y tal vez hablamos de pacientes que tienen relaciones sin protección, etcétera, etcétera. ¿Qué más debemos saber, doctora? Hay otros factores anatómicos, como es la cercanía que tiene la uretra con el introito vaginal. Esos son unos de ellos, la cercanía que tiene el ano con el introito vaginal también, porque a veces hay ocasiones en las que esas bacterias de esta zona, las bacterias intestinales, pueden desplazarse hacia el introito vaginal y producir de igual forma una infección. Por eso, madre, y perdón que interrumpa, madre de niña, pendiente de enseñar desde pequeña a tu niña a hacer la limpieza de la vulva de manera apropiada. E incluso cuando van al baño a hacer pipí, no deben de limpiarse de atrás para adelante, sino de adelante hacia atrás, porque entonces tienden a arrastrar esas bacterias que se encuentran en el ano. Excelente. Y como hay algunas enfermedades sistémicas que sean capaces de disminuir esas defensas vaginales y provocar mayor riesgo de infecciones, doctora. Claro que sí. La más importante, por decirlo así, tenemos que es la diabetes. La diabetes hace al paciente propenso a presentar infecciones vaginales por el tema del glucógeno. Normalmente la vagina tiene una constante descamación de células que se van convirtiendo en glucógeno. Entonces, si se encuentra en un paciente diabético dicha infección, pues entonces puede exacerbarse. O simplemente, si no la tiene, él es más predisponente a desencadenar la misma. También aquellos pacientitos que hacen tratamiento postquirúrgico o simplemente están tomando antibióticos de amplio espectro, estos también pueden alterar la flora vaginal y desencadenar en el paciente una infección vaginal. En relación con los temas de, por ejemplo, la limpieza, el agua, las desinfecciones y todo, sabemos que hay muchas zonas de nuestro país donde hay vulnerabilidad al acceso del agua y demás. ¿Hay medidas que se puedan usar con el agua para poder llevarla a un pH más apropiado? ¿O debe la paciente tomar en cuenta que debe ser agua realmente potable? O si tienes sospecha de que el agua no es de una procedencia potable realmente, ¿pudiera agregar algún elemento para mejorar la calidad del agua en sus lavados? Realmente yo con la parte del agua potable no estoy muy de acuerdo. Si la paciente está segura que su fuente, o sea, el agua que usan diariamente es una agua higienizada. ¿Por qué? Okay. El agua potable normalmente no tiende a limpiar bien ninguna parte del cuerpo. Porque fíjense, pues que nosotros nos bañamos, a la hora de que nos echamos agua potable, pues entonces el jabón ni siquiera se quiere ir. Imagínense entonces lo que estamos intentando quitar con ese jabón. Entonces, ya si tienen el problema, la dificultad con el agua en casa, pues bueno, ahí se puede ponderar la situación, pero entiendo que no es el agua ideal para higienizarse la parte íntima. Sí pueden hervirla, que también es una opción. Ok, porque dentro de los mitos, doctora, los mitos de la era de la abuela, y esa era se mantiene todavía en muchas mujeres dominicanas, incluso jóvenes, agregarle vinagre al agua es un mito que se manejaba y manejan algunas mujeres en relación a mejorar el pH del agua para utilización de los baños. Eso es una locura, lo del vinagre, lo del cloro también. Porque ellas a la hora de realizar sus duchas vaginales integran el vinagre e integran también el cloro. Eso altera ese pH de una manera exorbitante. Y hay pacientes que por más que uno se lo explica, por más que ellos te dicen que sí, pero ellos beben y lo hacen. Yo tenía que preguntar eso del vinagre, doctora, porque uno escucha con bastante. Uno escucha esos casos. Nuestros padres, esa generación de madres, abuelos, les encantaba esas costumbres. Exactamente. ¿Debe el paciente, doctora, hacer algún examen previo antes de ir a la consulta o debe acudir a consulta directamente?
No, tiene que ir a la consulta directamente porque normalmente ellos no tienen pues conocimiento de qué tipo de estudios deben de realizarse. Entiendo que la consulta es básicamente para orientar y ya después de la orientación uno hablar con su paciente, uno ir viendo, dependiendo de los hallazgos pues que presenten, lo que él necesita que se le indique. O sea, es ideal que vayan, porque a los pacientes también le encantan que le indiquen un hemograma por ahí. Ay, no, indicamos una sonografía transvaginal para ver. Sí, es No, correcto. lo ideal es evaluarse, valorarse, porque siempre que se manda a hacer una analítica o se manda a hacer un estudio de imagen, se anda buscando algo. Pero ese Doctora, algo se va a saber en la consulta. ¿Cada qué tiempo debería ser una paciente menor de 50 años y que vea su periodo una consulta rutinaria a ginecología? Una paciente, Menor de 50 años. ¿Cada qué tiempo debería ir a la consulta? ok. Una paciente menor de 50 años entiendo que puede ir, si está todo bien, simplemente un chequeo general, puede ir anual. A la consulta. Sí, puede ir anual. Los Papá Nicolau, dependiendo de la condición de cada paciente, se pueden realizar cada 6 o se pueden realizar cada 12 meses. Un papá Nicolau, ¿qué información le arroja al ginecólogo? Básicamente lo que siempre andamos buscando en el Papá Nicolau es la presencia de células anormales. Si hay un NIC, todo dependiendo. Si hay alguna alteración celular, ya de ahí entonces, dependiendo cómo salga el Papá Nicolau, pues entonces pasamos a otros planos, como una biopsia, una colposcopía, todo dependiendo. ¿Cuáles son las recomendaciones, doctora, a la mujer dominicana en sentido general en relación a su visita ginecológica? Yo les recomiendo, princesas, que no descuiden su salud íntima ni su salud reproductora. Cuando uno atiende su salud íntima y salud reproductora, eso es sinónimo de amor propio. Porque asimismo, cuando tenemos un descuido en esta área, pues entonces también afecta bastante nuestra autoestima, nuestra calidad de vida. Entonces, vamos a darle prioridad a eso. Excelente. Estamos conversando con la doctora Josefina Jiménez, médico ginecobstetra, quien nos está dando luz acerca de las infecciones vaginales. Doctora, ¿cómo podemos obtener sus servicios? ¿Cómo podemos contactarla? Yo me encuentro en Luz Med Center. Estamos ubicados en la Plaza Alba, en el 2º nivel, para servirles. Bien, el número de teléfono, doctora, y las redes y todo. Doctora Josefina Jiménez, 829-802-9210. Es el contacto directo. Muy bien, el día de hoy hemos tenido la presencia de la doctora Josefina Jiménez, quien ha conversado con nosotros de diferentes temas y esperamos que a todos ustedes les haya llegado información muy concreta. Aunque duela, doctora, las 3 cosas que no debe hacer la mujer para tener infecciones vaginales frecuentes. 3 cosas que debe evitar. Vamos. 0 duchas vaginales. 0 duchas vaginales, No más. olvídate. Ya, saca eso del sistema. La utilización de óvulos cada vez que se quita la menstruación, basta. Basta con los óvulos, disminuyen la flora vaginal, tus defensas se caen y luego aparecen las infecciones y con más resistencia y el otro óvulo que te va a poner el mes que viene no te va a funcionar. Así mismo. Y la utilización de protectores de manera cotidiana. Ay, lo dijo la doctora al principio, la colocación de protectores, el ambiente húmedo, Que ya alteran y hacen a la paciente más propensa a presentar infecciones vaginales. Tenemos- Porque aumenta el crecimiento bacteriano. No, definitivamente tenemos que olvidarnos de eso. Doctora, quisiéramos tener más tiempo para seguir conversando con usted, pero debemos agradecer su presencia en nuestro programa. Muchísimas gracias. El placer es mío. Gracias por la invitación. Esperamos vernos pronto por aquí nuevamente para llevar información de Claro salud. que sí, esa clasecita de cómo lavarse la vulva va. Claro que sí. Esto ha sido Aunque Duela Profesionalmente Hablando y no debemos dejar pasar la oportunidad del día de hoy para recordarte que tu actividad sexual siempre debe ser con protección. Utiliza protección y selecciona de manera adecuada la pareja con la que vas a tener relaciones sexuales. Recuerda que la intimidad puede ser el camino hacia no solo el placer, sino hacia enfermedades e infecciones de transmisión sexual que pueden poner en riesgo tu estabilidad y la vida, no solo tuya, sino de otros miembros de tu familia, de tu pareja, etc. Así que
Aunque duela, profesionalmente hablando, con nuestra invitada de hoy, la doctora Josefina Jiménez, se despide. Hasta la próxima. ¿Vamos a la película? ¡Claro! Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.